Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces estábamos hablando de las razones importantes para poder implementar un outsourcing. Entonces estábamos en la parte de liberar recursos o libera los recursos internos. ¿Sale? Entonces eso es un aspecto interesante en la parte del outsourcing, dado que la parte de liberar recursos hace referencia en varios aspectos, tanto los aspectos económicos, en este caso los dineros, como los aspectos productivos, en este caso, pues sí, como tal el producto, ¿no? Pero va un poquito más enfocado a la parte económica, ¿sale? Entonces, nos dice que no nos da a entender, mejor dicho, que no nos va a tener tan apretados, no nos va a tener tan, híjole, tan con el cuello, por la razón de que no vamos a saber qué hacer, o que, híjole, si va a llegar a tiempo el producto, o cositas así, o se va a llevar a cabo de manera correcta. O sea, no nos va a tener como con el pendiente, y entonces estos dineros que nosotros quizá estamos contemplando para realizar estas cosas, nos van a tener hasta el cuello. El hecho de nosotros pagar un outsourcing, obviamente sí va a ser un gasto, pero es un gasto fijo. O sea, ustedes van a destinar como una cantidad y dices, ok, es esto, tiene que llegar. Entonces así es como va a funcionar esta parte del outsourcing, la parte de liberar recursos pues internos. Estabilidad en la gestión, obviamente la parte de la dirección, que es como la más importante dentro de la empresa. Esta parte de la gestión también va a jugar un papel importante en todo esto, porque le va a permitir a los gerentes planear de manera correcta, organizar de manera correcta, les va a permitir que tengan ciertas holguras de tiempo en cuanto a la elaboración, en cuanto a ciertas actividades de la empresa, porque el outsourcing pues, lo respalda a final de cuentas. Entonces ya es importante también esta parte. También nos dice que reduce y controla los costos operativos. Esto sí es clarísimo, clarísimo. La mayoría de las veces se reducen los costos operativos, algunas otras sale al mismo precio, pero lo que les mencionaba, la carga en cuanto a la responsabilidad es diferente. ¿Sale? Digamos que ustedes como gerentes o como encargados se quitan un peso de encima. O sea, sí tienen que estar al pendiente de que todo salga bien, pero no es como ustedes ustedes lo estuvieran haciendo. O sea, cambia esta parte. Y por lo tanto, bueno, a veces los precios son los mismos o bueno, los costos son los mismos, o algunas otras veces se reducen. Te sale más barato mandar a hacer algo que hacerlo tú mismo. En la relación que existe también, no nada más en el costo, sino en el costo-tiempo, ¿sale? Porque si lo haces tú, te lleva tiempo y te lleva dinero. Si lo hace otra persona, solo te lleva dinero, porque ese tiempo tú ya lo estás utilizando para otras cosas. Y en el caso de las empresas, la relación en tiempo-dinero es muy importante, porque el tiempo, pues digamos que es insustituible, y por lo tanto tiende a tener muchas ventajas o desventajas tener un servicio externo. Por otro lado, vamos a hablar sobre otro tema de importancia que se le llama benchmarking. ¿Sale? Nos dice Michael G. Spindolini
que se enfocó en el problema. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el desempeño de la empresa y el de sus principales competidores? Nos dice entonces que el objetivo es identificar estándares específicos de mediciones que permitan comparar los procesos y los resultados de la empresa con los de los principales competidores del mercado. Y como resultado se obtuvo lo siguiente. Nos dice que un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, en este caso los servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras organizacionales. ¿Sale? Entonces vamos a tener que esta parte del benchmarking va a ser un proceso que se va a encargar de reconocer las mejores prácticas y como tal poder orientar a otras empresas para poder ejecutar esos procesos de las mejores formas. ¿Sí me doy a entender un poquito o no? Este sí está un poquito más complicado que el outsourcing, pero en el caso del benchmarking es como tal, es una rama, una empresa, un externo o puede ser también interno, que tiene que identificar todos los estándares de, pues de la empresa. ¿Sale? En este caso, tanto como los procesos, los resultados, el análisis de la competencia, etcétera. ¿Por qué? Digamos que lo que va a hacer el benchmarking es que va a tener, vamos a suponer, no sé, 4 marcas de refrescos, ¿no? 4 empresas de refrescos. Entonces, en estas 4 empresas de refresco, el benchmarking va a identificar cuáles son sus procesos, va a hacer un estudio de mercado, va a hacer un estudio de los mejores procesos, va a evaluarlos, va a hacer, etcétera, etcétera. O sea, va a evaluarlos de manera de procesos para ver quién es mejor y quién tiene las mejores prácticas y dentro de las mejores prácticas la obtención de los mejores resultados. En base a esto se va a generar como una esquematización, como un protocolo, y ese protocolo va a ser el protocolo a seguir. ¿Por qué? Porque lo tiene la empresa que tiene mejores resultados o se puede mejorar y en tanto se va a buscar la mejora continua de la empresa como tal. Más o menos espero me haya dado a entender. Ok, nos dice que existen diferentes tipos de benchmarking. Existen varios tipos de actividades de benchmarking. Cada uno se define como objetivo u objeto con el mismo proceso. Ok. Vamos a ver esta tabla, donde se va a definir los principales tipos de benchmarking. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el benchmarking, vamos a encontrarlo de tipo interno, competitivo y funcional. Que son los 3 tipos de benchmarking. Después vamos a tener la definición, el ejemplo, las ventajas y las desventajas. Vamos a iniciar con el interno. El benchmarking interno nos dice que son aquellas actividades similares en diferentes sitios, departamentos, unidades operativas, países, etc. Un ejemplo de ello son las prácticas de fabricación en Estados Unidos frente a prácticas de Xerox en Fuji, Japón. Las estrategias de marketing por división, en este caso fotocopiadoras versus estaciones de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? En este caso, las ventajas nos dice que los datos suelen ser más fáciles de recopilar. Nos dice que tiene buenos resultados para compañías excelentes que están diversificadas. Las desventajas son que tiene un foco limitado y que los prejuicios internos, es decir, existen muchos prejuicios internos.
Por otro lado, tenemos otro tipo de benchmarking, que es el competitivo. La definición nos dice que los competidores directos, son los competidores directos que venden a la misma base de clientes. Algunos ejemplos que son Canon, Ricoh, Kodak, Sharp. ¿Sale? Por otro lado tenemos las ventajas, información concerniente a los resultados del negocio, las prácticas o tecnologías comparables y la historia de recopilación de información. Por otro lado tenemos las desventajas, que son las dificultades para la recopilación de datos, problemas de ética y actitudes antagónicas. Tenemos otro tipo de benchmarking, que es el funcional o genérico. En la definición nos dice que son organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en productos, servicios y procesos. Y los ejemplos nos dice que es el almacenamiento LLBIN, el rastreo del estado de despachos, Federal Express, y el servicio al cliente de American Express. Por otro lado, en las ventajas nos dice que tiene un alto potencial para descubrir prácticas innovadoras, la tecnología o prácticas fácilmente transferibles, el desarrollo de redes profesionales, el acceso a bases de datos pertinentes, resultados estimulantes. En las desventajas tenemos que existe dificultad para transferir prácticas a un medio diferente. Nos dice que alguna información es no transferible y estas consumen tiempo. ¿Sale? Entonces, como tal, a ver, el benchmarking va a venir a ser como un mercadeo de comparación. ¿Sale? Así vamos a definirlo para pronto. Es como un mercadeo de comparación. Y este mercadeo de comparación va a tener estas tres divisiones. Y cada una de estas divisiones obviamente va a tener características distintas. Regularmente son muy pocas empresas las que hacen el benchmarking interno. ¿Sale? Es como... Mira, en pocas palabras, a ninguna empresa le gusta ser comparada con sus formas, sus prácticas. ¿Sale? Entonces, la verdad es que sí hay como una diferenciación. ¿Sale? Por ejemplo, no es lo mismo, vamos a poner otro ejemplo del interno, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una... ¿Qué empresa? Ok, no es lo mismo a lo mejor entrar a Rosa Negra, el restaurante Rosa Negra de Ciudad de México, y al Rosa Negra de Cancún. Rosa Negra Ciudad de México es muy interesante, es muy padre y todo. Digamos que los procesos que se llevan a cabo son buenos, es un restaurante lujoso, pero no es lo mismo a lo mejor las prácticas que se llevan en el Rosa Negra de Cancún. ¿Por qué? Porque tiene un lujo extremo, porque a lo mejor las prácticas en cuanto a atención al cliente todavía son más especializadas, porque atienden turismo internacional todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como una comparación de las prácticas a nivel interno en la misma empresa. Por otro lado tenemos el benchmarking competitivo. En este caso la competencia es siempre lo más difícil de superar. En este caso ahí nos menciona algunos ejemplos en cuanto a cámaras fotográficas. Estas cámaras fotográficas, por ejemplo, sí hay como una diferencia, y una diferencia muy grande en cuanto a actualizaciones, procesos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Anteriormente, hace años, Kodak era como el gigante de la fotografía, y digamos que no había quien lo superara, porque tenía mucha calidad en sus lentes, tenía mucha calidad en sus cámaras, tenía mucha calidad en su papel fotográfico, etc. Y bueno, las otras marcas eran como sus competidores y ahí estaban, y ahí se mantenían y decían, ok,
pues aquí es donde nosotros vamos a estar y estamos detrás de Kodak y no lo podemos superar, etcétera. Pero ¿qué pasó? Con la era de la digitalización, Kodak no se quiso actualizar. Al inicio le costó mucho trabajo, dijo, no, yo estoy muy bien, mi tecnología que tengo en cuanto a fotografía es buenísima y mi papel fotográfico es el mejor y lo que yo hago, mis prácticas son las mejores. Entonces, ¿qué pasó? Estas nuevas tendencias de digitalización vinieron a darle la torre a Kodak. ¿Por qué? Pues porque Canon, que ahorita es como de los gigantes de la fotografía, actualizó, entró a las nuevas tendencias, le entró a la parte digital, que fueron los inicios de las cámaras digitales, vio el potencial que existía y siguió investigando, siguió actualizando hasta que se convirtió en el monstruo que ahora es de la fotografía, mientras que Kodak casi se fue a la quiebra, totalmente. O si no es que creo que ya se fue a la quiebra, no recuerdo muy bien. Pero bueno, eso pasa con la competencia. Y entonces tus procesos, pues digamos que todo lo que hacías en cuanto a tu producto, pues se echó a perder porque no te pusiste a la par del mercado. Por otro lado, la parte del funcional o genérico, ahí también, ahí digamos que tiene que ver con la especialización como tal. ¿Sale? Ahí sí nos habla un poquito sobre la especialización y sobre la no competencia que existe entre algunas empresas. Es decir, que hay unas que apabullan completamente a otras. Por ejemplo, no sé, volvemos con las marcas deportivas, hablemos de Adidas, de Nike, de Puma. No sé, a lo mejor si las pones en contraste con, no sé, Everlast, que es una marca mexicana. No es mexicana, estadounidense, pero a lo mejor lo pones en contraste con Everlast, lo pones en contraste a lo mejor con Champion, lo pones en contraste con Lecoq Sportfit, que es francesa, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La parte genérica de la marca, la parte de productos y servicios y procesos avanzados que tienen estos monstruos del deporte va a ser más grande. No es lo mismo unos tenis para correr con alta tecnología de Adidas o de Nike a unos tenis para correr Champion, que son simples, son normales, son básicos. Y obviamente todo esto repercute en muchos aspectos, repercute en el mercado, repercute en los gustos, en los estilos, en las tendencias, en los precios, ¿sale? No es lo mismo comprarte unos tenis Champion para correr, vamos a hablar a lo mejor de unos tenis especiales para velocistas, que son unos spikes, y los spikes a lo mejor necesitan características, necesitan ser aerodinámicos, necesitan ser ligeros, necesitan tener agarre, y entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor Champion sacó una nueva línea de spikes, pero no es lo mismo esa línea de spikes con su tecnología, a lo mejor a la alta tecnología que tiene otra marca deportiva que se llama ASICS, que es una marca asiática de las mejores, y pues obviamente el precio no se va a comparar, la tecnología no se va a comparar, ¿por qué? Porque sus procesos son distintos, porque sus productos son distintos, y obviamente existe una parte de especialización y el producto es más genérico como tal, ¿sale? Porque a lo mejor ellos fueron los pioneros en llevar a cabo la patente sobre el Spike y posteriormente otras empresas lo fueron retomando. Y así es como funciona esta parte también del benchmarking a nivel genérico o de empresas que realmente casi no tienen competencia en ciertos productos o quizá está en el mercado. ¿Sale? Bueno, con esto termina esta parte de la introducción a lo que es la administración y vamos a tomar ahora vamos a empezar con proceso administrativo. ¿Sale? Bien. Entonces tenemos esta parte de proceso administrativo. O sea, ya vimos los ciertos enfoques que tiene la administración, vimos a ciertas partes de la organización, departamentalización,
vimos esta parte del benchmarking, vimos esta parte del outsourcing, vimos la parte de la reingeniería, o sea, cosas básicas y principios básicos de la administración. Ahora vamos con otra parte que es el proceso administrativo, que también es como la base de la administración para poder llevar a cabo, pues digamos que todos los procesos adecuados, de la empresa. Ok, entonces primero debemos definir qué es el proceso administrativo. Entonces tenemos que la administración como ciencia exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo de pensamiento sistematizado, con bases sólidas en la investigación y en la elaboración de sus teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones por parte de quien la practica. Estas son algunas de las características de la administración que da como resultado el uso de la herramienta más importante que pudo haber adoptado el administrador en su práctica, el método científico, y con ello la creación de una verdadera estructura de trabajo adecuada para su particular forma de ser, en este caso que es el proceso administrativo. Nos dice que el proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX por Henry Fayol. Y a partir de ese momento se le ha identificado como la estructura básica en la práctica administrativa, otorgándole a una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las organizaciones, siendo también un modelo con el cual se estandariza la función del administrador. El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en 3, 4, 5 o 6 etapas, pero solo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso en la actualidad la división cuatripartita de 4 fases es la más aceptada universalmente. En este caso, lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, antes de definir o antes de llegar a esta parte donde se establecen estos cuatro pasos o estas 4 etapas que son la planeación, la organización, la dirección y el control, teníamos que ciertos autores habían planteado anteriormente algunos otros procesos con más fases. Obviamente estos procesos, por ejemplo, estos pasos, hablemos de la planeación, la organización, la dirección y el control, ya habían sido mencionados en los procesos anteriores, pero se mencionaban algunos otros pasos que posteriormente vinieron a formar o llegaron a formar parte interna de alguno de estos pasos que tenemos ya establecidos en este proceso. ¿Por qué? Porque tras el estudio se dieron cuenta que al final que cierto paso formaba parte de otro, y entonces por lo tanto no tenía caso que lo separáramos o se hiciera más grande el proceso para que de esta forma pues se tardara uno más haciendo como su planificación o su planeación en cuanto a todo lo que tenga que ver con, en este caso, la empresa o algún proyecto, sino lo simplificaron
dijeron, ok, entonces este paso se está desperdiciando aquí y es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter a lo mejor en la planeación. Y entonces en la planeación se metieron otra serie de pasos, en la organización otra serie de pasos, dirección otra serie de pasos, al igual que en el control, ¿sale? Y por eso quedaron como proceso administrativo estos 4 pasos o estas 4 etapas que son la parte más importante y las que van a definir muchos aspectos para llevar a cabo un proyecto en la parte administrativa. Bien, nos dice que estas son las características que tiene un proceso administrativo. Como inciso A, nos dice que el proceso administrativo está formado por un conjunto de fases o pasos de manera cíclica, es decir, el fin se convierte de nuevo en el principio de la tarea administrativa. Por eso, siempre que vemos un esquema, lo vemos de forma cíclica. Cíclica quiere decir que va a llevar, o el final siempre nos lleva a un proceso y el inicio siempre nos lleva al final. O sea, es como repetitivo, ¿sale? ¿Por qué? Quiere decir que entonces que un paso te lleva a otro, pero que el paso final siempre te lleva al principio. Entonces quiere decir que la planeación siempre te lleva a la organización siempre te lleva a la dirección y la dirección siempre te lleva al control, y el control es donde defines todo y se vuelve a repetir, porque si no hiciste algo bien, entonces tienes que volver a hacerlo para hacerlo de mejor forma. Es muy apegado a cómo funciona, por ejemplo, un diagrama de flujo. Diagrama de flujo, recordemos que nos da las opciones de sí, no, tal vez, para poder llevar a cabo un proceso. Entonces, de esta forma, la parte cíclica del proceso administrativo va un poquito encaminada a cómo funciona también un diagrama de flujo. Como inciso B, tenemos que una de las principales observaciones es que en cualquier modelo que analicemos de proceso administrativo, las fases que invariablemente encontraremos son las de planeación y las de control, porque es la etapa inicial y la etapa final. Y a final de cuentas, pues sí, si no planificas bien, no llegas como a un fin, o planificas bien y llegas a un fin. Y el control es el que te va a ayudar a evaluar si hiciste bien las cosas, si no hiciste bien las cosas, si lo puedes volver a repetir o si no debes volver a repetirlo. En el inciso C nos dice que el principal objetivo es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia. ¿Sale? En el inciso D nos dice que estimula la innovación y el progreso, estimula la innovación y el progreso. Entonces, tenemos que en esta parte de la estimulación de la innovación y en el progreso, nos dice que todo proceso, bueno, es lo que les mencionaba hace un ratito sobre la reingeniería. O sea, todo proceso sí se debe llevar a cabo hasta cierto punto, pues de una manera sistemática, pero no hay que ser cuadrados. Siempre hay nuevas corrientes, siempre hay nuevos pensamientos, siempre hay nuevas cosas, siempre hay organizaciones, organización desde el punto de vista de la alta gerencia, que te va a permitir pensar en cosas nuevas, pensar en procesos nuevos e innovar los procesos que ya existen dentro de la empresa. Y por lo tanto, esto nos va a llevar al progreso. ¿Sale? O sea, va encaminado todo esto. En el inciso E tenemos la parte de fomentar el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial empresarial. Esto es bien importante, lo de la parte de la filosofía, cultura gerencial y empresarial. Porque a final de cuentas hay quienes se limitan a hacer su trabajo. O sea, dicen, ok, es así y así lo voy a hacer porque así me lo dicta a lo mejor el manual. Pero ¿qué pasa? Casi siempre las empresas que tienen mejores resultados o que tienen más éxito son aquellas que se arriesgan, son aquellas que cambian la mentalidad de las personas, y viene desde la filosofía y desde la cultura gerencial, porque entonces el gerente
ya no va a ser una persona cuadrada que te va a llegar y te va a decir, haz esto y lo tienes que hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque yo digo, y si no, vámonos para afuera. Entonces, esta parte de la filosofía y la cultura gerencial ha cambiado a lo largo de los años y se ha venido desarrollando para el mejor funcionamiento dentro de la empresa. Esta buena filosofía, este cambio de cultura gerencial va a implicar de manera correcta o va a implicar de manera directa también en la innovación de los procesos. Si tú motivas a tu personal a que deben existir nuevos procesos, a que deben existir nuevas formas o que existen nuevas tendencias en este caso empresariales y formas de trabajo, inculcas en tus trabajadores esta cultura gerencial. Es decir, esta cultura hace que el trabajador se sienta identificado con la empresa, se sienta identificado con lo que hace y asimismo sienta que tiene el respaldo del gerente para poder ejecutar y llevar a cabo procesos importantes que van a hacer cambios que van a venir a beneficiar casi siempre a la empresa. Obviamente hay veces que se realizan cambios y no salen como uno queremos, pero eso también no nos tiene que impedir a que sigamos intentando en realizar cambios y que podamos modificar esta cultura empresarial para poder tener mejoras tanto en el desempeño del personal, tanto en la parte de alcanzar los objetivos específicos que la empresa necesita. Ok, tenemos que entonces el proceso administrativo se define con diferentes fases, ¿sale? En este caso tenemos que se define en dos fases importantes, que es la mecánica y la dinámica. En la fase mecánica nos dice que es la parte teórica de la administración, en la que se establece lo que debe hacerse, es decir, que se dirige siempre hacia el futuro y se divide en la planeación y la organización. En la fase dinámica se refiere a cómo manejar el hecho en el organismo social y esta se divide en control, dirección e integración, ¿sale? Entonces, integración como tal ya va a venir o va a formar parte, ¿cómo se le llama? En la parte de tanto de dirección como de control, ¿sale? Lo que les mencionaba hace un momento, existen pasos en ciertos procesos o en ciertos modelos de algunos autores donde hay más pasos en el proceso administrativo. La integración como tal es uno de ellos, pero con el tiempo vino a formar parte de lo que es la dirección y el control. Ahora bien, tomando en cuenta la fase mecánica, nos dice que esta siempre se dirige hacia el futuro, y eso sí es muy cierto, porque la planeación y la organización son aspectos que nosotros tenemos que llevar a cabo, pero desde un punto de vista futuro. Es decir, es a donde queremos llegar, es lo que queremos hacer y son los planes que tenemos para poder alcanzar ese objetivo. Obviamente tomando en cuenta todas las referencias que tenemos en cuanto a ese objetivo final. Entonces vamos a tener que planear, va a ser la parte que necesitamos para poder, es decir, no sé, a lo mejor yo quiero vender, no sé, quiero producir alimentos congelados y a lo mejor quiero vender en toda la República, ¿sale? Ese es como mi objetivo principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planear cómo lo tengo que hacer. Y la planificación va desde el inicio, ¿ok? Tengo que planificar dónde quiero mi planta, qué es lo que quiero hacer, cuántos trabajadores quiero tener, qué tipo de productos son los que voy a ofrecer, o sí, alimentos congelados, pero de cuáles van a ser sus beneficios, cuáles van a ser las características, porciones, tipo de comida, cuáles van a ser mis procesos, bla, bla, bla. Una vez que tengo esta planificación, ahora sí me organizo, listo, necesito tanto personal, bien, realizo mi organigrama, necesito definir funciones, necesito departamentalizar, necesito definir cuáles van a ser mis procesos, bla, 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 bla. O sea, tienes que ver a futuro para que puedas llevar a cabo este proceso, porque si no, de otra forma no funciona, porque no tienes una planificación. En la parte de dinámica, que nos dice que es cómo manejar como tal el hecho del organismo social,
nos dice que entonces la dirección y el control va a ser todo aquello que nos va a permitir ejecutar lo planeado y lo organizado. Es decir, toda la parte que nosotros ya realizamos de planificación, toda la parte que ya tenemos de organización, se va a llevar a cabo sí y solo si nosotros contamos con una dirección y con un control específico para la ejecución. Porque la dirección, como su nombre nos dice, nos va a permitir dirigir de manera correcta las funciones o los procesos que va a tener en este caso la empresa. Y la parte del control es que una vez que nosotros alcanzamos o tratamos de alcanzar el objetivo deseado, nos va a dictar en dónde nos estamos equivocando, qué es lo que estamos haciendo mal o si en realidad todo lo que hicimos salió de manera correcta para llegar a nuestro fin. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos de esta manera se va a manejar esta parte de los procesos. Ahora bien, específicamente o dando algunos ejemplos, en el pequeño dibujito o esquema que tenemos ahí en la imagen, tenemos que la planificación son todas las metas, son todos los objetivos, aquellas estrategias que vamos a utilizar para llegar a donde queremos y todos los planes necesarios para hacerlo. La organización va a ser la parte estructural de la empresa, es decir, en este caso los organigramas, y la administración de los recursos humanos. ¿Sale? Esta parte de administración de los recursos humanos también va enfocada un poco hacia la administración de los recursos económicos y financieros. ¿Sale? En el caso de la dirección, nos va a hablar sobre la motivación, sobre el liderazgo, la comunicación, el comportamiento individual y de grupo. ¿Sale? O sea, vamos a hablar de qué es como todo este conjunto para poder, el conjunto del trabajo humano para poder llegar a un fin. Y finalmente el control, que son las normas, las medidas a tomar, las comparaciones y las acciones que se deben de llevar a cabo para que todo se lleve de manera pues, correcta. Bien chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya está terminando este último minutito, estamos ya corriendo el último minuto y los veo al mediodía en la siguiente clase, ¿vale? Entonces los veo más tarde, que les vaya muy bien.